Vuelta a casa. Decidieron salir al amanecer, para así navegar lo máximo posible con luz diurna. Se levantaron a las 5, sintiéndose un tanto extraños desayunando de noche y saliendo del hotel a las 6 de la mañana hacia el puerto. Revisaron todo y en media hora soltaron amarras. Salieron a motor del puerto y con los primeros rayos del sol se dirigieron hacia las Canarias, que casualmente coincidía con el rumbo que tenían al salir del puerto. Después de verificar que todos los sistemas iban bien, probaron el sistema de satélite de Internet así como el teléfono por satélite. También probaron los GPS de localización para emergencias. Cuando vieron que todo funcionaba correctamente activaron las alas y, no sin cierta emoción, verificaron que las alas se desplegaron perfectamente y el Albatros comenzó a coger velocidad. En todos esos días Altaa no realizó ningún ajuste ni mejora, tan solo esperaban que el funcionamiento fuese igual de bueno que en el viaje de ida. A diferencia de la salida de Galicia, que fue precipitada y huyendo, ahora no querían irse. Habían encontrado en la isla la tranquilidad, el clima, el ambiente perfecto, con el añadido de poder saborear la historia de varios siglos y disfrutar de la naturaleza. Mientras se alejaban no cesaron de mirar hacia atrás viendo cómo la isla se iba haciendo cada vez más pequeña, entonces asumieron finalmente su destino y se centraron en la navegación. El tiempo se mostraba bueno con muy ligeras nubes, y las olas de 1 metro escaso muy tendidas y navegables. Prepararon los turnos y las guardias. De todas formas Marcelo miró el cuadro con escepticismo, él se reservó la noche, pero si las cosas se ponían feas o Altaa se encontraba mal, estaría de guardia hasta que fuese necesario. Altaa, dado que esta iba a ser su última jornada de navegación, decidió esperar a los primeros síntomas de mareo para tomar biodramina. La travesía era breve, así que con un poco de suerte podría aguantar sin marearse. Marcelo estuvo de acuerdo en que lo intentase, de alguna forma se estaba forjando su pequeño orgullo de marinera. La travesía duraría poco más de un día, y sin nada especial que hacer le pidieron a Altaa que les ilustrase un poco sobre Tenerife y el resto de las Islas Canarias. Ella, les aclaró que solo conocía bien su isla natal Tenerife, aunque había visitado las otras. Gran Canarias, Lanzarote, La Gomera o Hierro, solo lo hizo un par de veces en toda su vida, así que tampoco esperasen una gran información. Se justificó diciendo que lo mismo ocurría con las provincias dentro de España, muchas personas no han estado en las grandes ciudades como Barcelona, y la inmensa mayoría no conoce las pequeñas como puede ser Soria o Teruel. Así que ella se sentía esencialmente chicharrera. ¿Chicharrera? ¿Qué es eso? Le preguntó con curiosidad Carlos. Chicharreros, así es como nos llamamos los habitantes de Santa Cruz de Tenerife. Nos quedó el nombre cuando éramos un pueblo pequeño de pescadores. Nuestros vecinos de las lagunas nos lo llamaban despectivamente por ser pobres y tener que comer el chicharro, que es un pescado pequeño y barato. Cuando nos convertimos en capital, también asumimos con orgullo este nombre gentilicio compartido con el de Santa Crucero, que de feo que es, nadie lo utiliza. Curioso gentilicio, comentó Carlos, no lo conocía. Yo tampoco, dijo Marcelo, y eso que los canarios siempre me han caído bien, sobre todo los de Tenerife. Altaa sonrió orgullosa. Como no podía ser de otra manera, y sobre todo desde que has conocido esta chicharrera maravillosa, comentó sin ningún tipo de modestia. Me refería a que me caen bien los tinerfeños, porque pusieron en su sitio a Nelson. ¿Nelson? Me suena de algo. ¿Me quieres decir que no conoces al almirante Nelson? El más renombrado almirante inglés de toda la historia, vencedor de Trafalgar y que intentó tomar Tenerife. Bueno, ahora que comentaste lo del almirante inglés algo recuerdo, creo que cuando éramos pequeños, nos llevaron a una excursión para ver un museo o algo parecido. ¿Es una historia interesante? Preguntó Carlos. Digna de ser recordada, si no fuese porque los españoles somos unas cagarrutas con poca dignidad. Y si nos quedaba alguna, que lo dudo, la perdimos cuando en el año 2005 vamos en plan gilipollas a celebrar el bicentenario de la victoria de los ingleses en Trafalgar, es decir, nuestra derrota. Teníamos que haberles dicho que primero viniesen ellos antes a celebrar nuestra victoria sobre Nelson y después ya veríamos. Parece interesante, cuéntanosla, le pidió Carlos. Así Marcelo les relató el intento de conquistar Tenerife por Nelson. La cosa sucedió a finales del Exví en julio de 1797, cuando Inglaterra, aprovechándose de la debilidad de España en luchas internas por la sucesión monárquica, decide apropiarse de las Canarias, y envía a una escuadra británica para tomar la isla de Tenerife al mando del contraalmirante Nelson, que en esas fechas ya apuntaba maneras como magnífico marino y combatiente. Total, que con esas intenciones el 15 de julio de 1797 el contraalmirante Nelson zarpó de Cádiz con un escuadrón de barcos.
Los españoles eran conscientes que 80 años antes los ingleses ya habían intentado tomar Tenerife en 2 ocasiones, si bien, no en ese momento tampoco parecía inminente una invasión. Por suerte, al mando de las defensas de las islas se encontraba el general Antonio Gutiérrez de Otero y Santayana, con el cargo de comandante general de las Islas Canarias y con el puesto en Tenerife. Un general que al menos reunía 3 características que a la postre fueron esenciales. La primera, que no se fiaba un pelo de los ingleses. La segunda, que sabía muy bien lo que tenía que hacer como militar. Y la tercera, que se trataba de un español defendiendo su tierra, lo que siempre es un valor añadido. La situación de las fuerzas de defensa españolas resultaban bastante limitadas y dispares. 1.669 españoles y 91 cañones. De todos estos el batallón de Canarias y los de artillería, con unos 500 hombres, eran profesionales, mientras que los regimientos provinciales, constituidos exclusivamente por milicianos, mostraban una calidad militar muy irregular. Frente a ellos Nelson contaba con un total de 393 cañones y una fuerza de unos 2.000 hombres. Así, con las cifras sobre la mesa, Nelson superaba a los españoles en hombres, cañones y calidad de tropa, además contaba con el factor sorpresa pudiendo concentrar todos los hombres para un ataque en una zona concreta. Por el contrario, las tropas españolas se encontraban dispersas para cubrir todas las posibles zonas de desembarco, así que la desproporción que se esperaba en combate resultaría mucho más acusada. Ante esta situación, los ingleses pensaron que sería pan comido, sin barcos que oponerse y con 4 paletos isleños que seguramente saldrían corriendo. Pero los ingleses, que de tontos no tienen un pelo, y conocedores de cómo se las gastaban los españoles, no querían atacar de frente y como sabían que las colinas que rodeaban a Santa Cruz no estaban fortificadas, decidieron desembarcar no solo en el puerto sino también en los alrededores, para entrar por las zonas desguarnecidas y garantizar el asalto. Total que en la madrugada del día 22 de julio, realizan un plan de ataque doble y 3 fragatas inglesas se situaron a unas 3 millas de tierra y lanzan un desembarco hacia la costa. La primera oleada, con 16 lanchas, navegó hacia las cercanías de Santa Cruz. Sin embargo, las fragatas afectadas por corrientes fuertes inesperadas, no pueden acercarse a menos de 1 milla de la costa y desde la ciudad se dio la alarma y además, se dieron cuenta que no se pudo realizar un bombardeo naval pues no disponían de morteros. Así, como la cosa se pone un poco fea, hacen abortar el desembarco y se vuelven a los buques con alguna pérdida de lanchas que zozobraron. La otra operación prosigue en paralelo y sobre las 10 de la mañana del día 22, las fragatas inglesas fueron remolcadas por las lanchas para fondear todo lo cerca que pudieron del bufadero y se produjo el desembarco de unos 1000 hombres en la playa de Valle Seco. A pesar de que tomaron una pequeña cota, no pudieron progresar al encontrarse con el fuego cruzado de los defensores, que disparaban desde el castillo de Paso Alto y no estaban dispuestos a ceder. El teniente general Gutiérrez, viendo la situación controlada en Tenerife, envió refuerzos. Así, los ingleses, viendo que resulta imposible avanzar después de un día, iniciaron su retirada, y se reembarcaron en la noche del 23 al 24 de julio. Cuando Gutiérrez vio que las fragatas inglesas levaron anclas y se alejaron de la costa, no se fió, y previó, con acierto, que atacarían a la ciudad. Así desplaza a gran parte de sus hombres, y concentrando todas las fuerzas para su defensa, reforzó los puertos y puso a todos en alerta. Nelson, frustrado por los asaltos y sabiendo que ya no contaba con el factor sorpresa, decide atacar frontalmente Santa Cruz, poniendo toda la carne en el asador. Incluso queriendo garantizar el éxito, él mismo va al frente de sus tropas. Su plan es sencillo y directo. Desembarcar en masa en el muelle, tomar el castillo de San Cristóbal y desplegarse en la plaza de la Pila, tomando la vida para reprimir cualquier conato de insurrección popular. En todo caso, no se engañaba, consciente que un ataque frontal resultaba más arriesgado y así lo dejó escrito. Tomaré el mando de todas las fuerzas destinadas a desembarcar bajo fuego de las baterías de la ciudad y mañana probablemente será coronada mi cabeza con laureles o con cipreses. Con todo, hay que reconocer que su valor estaba a la altura de su ambición. Pero una cosa es el valor y otra muy diferente la temeridad, así que los ingleses buscan ocultarse en la oscuridad, y en plena noche, comienzan a desembarcar casi 1000 hombres prácticamente en silencio total, incluso cubrieron sus lanchas con lonas, para evitar ser descubiertos. Pero los españoles estaban muy atentos y la fragata española San José y el castillo de Palo Alto las detectaron y comenzaron a disparar con todas las baterías. Hundieron algunas lanchas y dispersaron otras, si bien los ingleses siguieron avanzando con decisión.
Antes de culminar el desembarco los ingleses sufrieron 2 varapalos. Nelson viajaba en el cuarto bote de los que lograron desembarcar, pero antes de llegar a tierra firme recibió un impacto procedente del cañón del fuerte, que le destrozó el brazo, por lo que fue rápidamente evacuado. Y el cúter La Fox, que fue enviado para que apoyase el desembarco, fue objeto del blanco de las baterías del castillo que acabaron por hundirlo. Nelson, a pesar de estas adversidades, ordenó proseguir con el asalto. Con decisión y tesón los ingleses con el resto de las lanchas desembarcaron al sur de la ciudad en la playa de la Caleta y en la playa de las Carnicerías, y ya en tierra avanzaron con éxito. Los ingleses pagaron un alto precio, pero lo habían conseguido, ya estaban dentro de la ciudad al resguardo de los cañones de la fortaleza. Ahora el peso de la lucha recaería en la infantería, y ellos se consideraban la mejor del mundo. En ese momento es donde realmente se sintieron sorprendidos. A pesar del coraje con que luchaban, se encontraron con unos españoles que no cedían un ápice de terreno. Aún es más, lejos de amedrentarse contraatacaron y volvieron a tomar el puerto, dejando aislado a los soldados ingleses del interior, arrinconándoles y obligándoles a refugiarse en el convento de Santo Domingo. Todos los intentos de ayuda de Nelson a sus hombres cercados fueron infructuosos, ante la capacidad de lucha de los españoles. Así no tuvo más remedio que aceptar la derrota y verse obligado a negociar con Gutiérrez una capitulación honrosa, buscando la salvación de la vida de sus hombres. La rendición se firmó el día 25 y los más de 300 ingleses que estaban en Santo Domingo desfilaron hacia la plaza de la Pila y reembarcaron. Nelson, con un brazo menos y con la moral muy tocada, para justificar su fracaso, afirmó que habían tenido que luchar contra 8.000 defensores, cuando en realidad solo fueron 1.700. Según el parte rendido por Nelson, tuvo un total de 349 bajas, mientras que las bajas canarias se redujeron a 72. En definitiva, una paliza en toda regla y eso que hay que reconocer, que los ingleses lucharon muy bien, echándole valor, pero lo de los españoles la mayoría nativos, es que se salieron del guión. Los isleños también sorprendidos por la victoria, creyeron que el Santo Santiago le ayudó, por lo que en su honor a partir de entonces la ciudad le llamaría Santa Cruz de Santiago de Tenerife. La corona además, de autorizar el cambio de nombre le otorgó el título y privilegio de villa, y la calificación de muy noble e invicta villa. Así acabó Marcelo la historia. ¡Jo, qué vergüenza!, comentó Altaia. Toda la vida viviendo el Santa Cruz y me tiene que venir un gallego a contarme la historia de mi ciudad. ¿Entonces nunca se has preguntado el origen del escudo de la ciudad? Pues no. El motivo es que como los ingleses ya habían intentado tomar la ciudad en 2 ocasiones anteriores en 1657 y 1706, con este intento fue el tercero, así que el rey, además de los otros reconocimientos que comenté, les otorgó blasón de la ciudad, en donde figura 3 cabezas de león representan los 3 ataques. No lo sabía. ¿Estuviste en el Museo Regional Militar? Pues no sé si de pequeña fui, pero no lo recuerdo. Pues ahí puedes encontrar un cañón, el llamado Tigre, supuestamente fue el que disparó que hirió al gran almirante británico Nelson. También tienen banderas y pertrechos militares ingleses capturados en el desembarco y que perteneció a un grupo que salió de la fragata Emeralds. Pues parece mentira que no conozca esa historia, sobre todo siendo mi ciudad. Pero es que ni en el colegio, ni mis padres, ni mis amigos, nunca me comentaron nada. No me extraña, dijo Marcelo, en España desde que perdimos las Américas ya nos hemos olvidado de la historia y por eso casi tenemos vergüenza en contarla. De todas formas, creo que últimamente se está valorando, si no recuerdo mal leí en algún lado, que en el 2008 el ayuntamiento por fin decidió hacer una celebración para celebrar la victoria. Sí, algo me suena, pero no me enteré mucho, ya estaba en Madrid trabajando. Carlos miraba a Marcelo con cierta cara de asombro. La historia es muy buena, aunque hay una cosa que no logró entender. ¿Cómo puedes recordar todos esos nombres, fechas y datos? Marcelo se encogió de hombros. No lo sé. Lo leo un día, se me quedan y ya está. Alta tampoco dejaba de estar sorprendida por Marcelo. Por una parte tan rudo y bruto en el trato, y por otra, demostrando unos conocimientos de historia, que ya le gustaría a muchos de esos que se las dan de cultos e intelectuales. Frente a ese contraste, también le sorprendía el interés de Marcelo por leer tanto, descartando que fuese por ningún afán pretencioso o por necesidad. Tal vez no había que darle más vueltas, sencillamente le gustaba conocer la cultura y la historia del mar. Navegaban sin ningún problema y Carlos miraba con apatía el mar, pues en general, la navegación en mar abierto es bastante aburrida, por delante solo está el mar y excepto por mantener el rumbo, no hay que hacer nada durante todo el día.
De todas formas, Marcelo desde el primer momento insistió que siempre debería estar alguien de guardia, así que aún le correspondía media hora hasta que Altaa le sustituyese. Desde la cabina de proa se fijó en un pequeño objeto cónico amarillo moviéndose de arriba a abajo, que aparecía y desaparecía con las olas a unos 200 metros. No aparentaba tener mucha importancia, pero sí atrajo su curiosidad. Seguramente Marcelo sabría lo que era. Estaba en el compartimento central revisando algo del motor y lo llamó con un grito. Marcelo, ¿puedes venir? No tardó más que unos segundos en aparecer. ¿Qué pasa? Nada importante, solo si me puedes ayudar a identificar un objeto que flota. ¿Ves eso amarillo que está a unos 200 metros? Preguntó Carlos captando la atención de Marcelo, que se elevó todo lo posible sobre la punta de los pies, hasta tocar con la cabeza el techo, para intentar ganar un poco de altura y verlo mejor. Parece una boya de fondeo. Pero es imposible que esté aquí. Debe de haber entre 1000 y 2000 metros de profundidad. Se habrá quedado flotando. Puede ser, pero desde aquí no veo un carajo. Voy arriba. En ese momento entró Altaa atraída por esta curiosidad y se sentó con Carlos. Marcelo salió a cubierta y se subió al techo del albatros. Ahí se quedó mientras se iban acercando. Tampoco parecía que existiese ningún riesgo, pues la boya con la bandera, o lo que fuese, quedaba a unos 50 metros a estribor. Así que pasarían muy alejados sin ninguna posibilidad de colisión. Se oyó un salto en cubierta y un segundo después un grito provenía de Marcelo desde la entrada. Redes a la deriva, para máquinas. Carlos aún estaba asimilando la advertencia, cuando coincidiendo con la cresta de la ola, vio a menos de 40 metros en el agua una especie de línea que atravesaba todo el mar y se perdía en la visión a 100 metros a cada lado. Solo tardó un segundo en pensarlo, después levantó las tapas de desconexión del sistema de control automático y bajó los interruptores anulando todos los sistemas, cogió la palanca de timón con la mano derecha y tiró hacia atrás y hacia la derecha, mientras que con la mano izquierda movía las palancas de los timones hacia afuera. El ala que estaba levantada se puso horizontal al mismo nivel que la otra y, entonces el albatros se levantó de proa y comenzó a elevarse hasta salir completamente del agua quedando suspendido en el aire unos segundos lo suficiente para pasar la red por encima. Después, como en cámara lenta comenzó a caer lentamente hasta que volvió a tocar el agua. A pesar de que la altura alcanzada no fue más que unos metros, la entrada en el agua fue brusca y Marcelo, que se encontraba en el pasillo, acabó por los suelos. Altaa dio un bote en el asiento y rebotó contra el panel protegiéndose con los brazos. Carlos, consciente de lo que iba a pasar, se agarró a los mandos y pudo evitar golpearse. El albatros se quedó, con las dos alas horizontales estiradas, escorado con un ala de estribor tocando el agua donde se apoyaba. Carlos volvió a conectar todos los interruptores. El albatros, en control automático, comenzó a ajustarse levantando primero las dos alas y equilibrándose, después levantando una de ellas verticalmente y prosiguiendo la navegación. Marcelo entró en la cabina visiblemente cabreado. Menuda leche me he dado. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no paraste? Le gritó visiblemente molesto. Hice lo único que pude. La red estaba muy cerca y esto no es un coche con frenos, tampoco podía virar pues teníamos la red atravesada, si intentaba parar habríamos chocado. Así que opté por saltarla. Marcelo, que se encontraba en el pasillo cuando sucedió todo, desconocía lo que había pasado. ¿Cómo, que la saltaste? Sí, el sistema automático no lo permitía, por eso lo desconecté y puse las alas horizontales con máxima fuerza y los timones inclinado hacia arriba para que nos sacasen del agua. Sabía que solo estaríamos en el aire unos segundos, pero esperaba que fuesen suficientes para pasar la red. Marcelo cambió repentinamente de actitud, y del enfado pasó al asombro. ¿Has saltado la red? Increíble. Solo a un maldito loco ingeniero se le podía haber ocurrido hacer saltar el barco. Eres un puto genio. ¿Cómo se te ocurrió? Sencillo. No vi ninguna otra opción. Lo comentó como si fuese la cosa más normal del mundo. Pero Carlos no exageraba en su comentario, para él solo se trataba de una opción lógica. No me vaciles. El albatros no fue diseñado para hacer estas cosas. No, pero tengo claro los límites del diseño y sé de lo que es capaz. Y entre la capacidad de sustentación alar y la de los alerones, podríamos salir con inercia fuera del agua durante unos segundos. Pues a mí eso de elevar un barco en el aire me parece imposible. No es fácil, pero no es nada extraño. Incluso un niño puede hacer rebotar una piedra un par de veces en el agua antes de que se hunda.
En realidad todo depende de la velocidad y de la superficie de contacto o sustentación, por eso cuanto más plana es la piedra mejor rebota. Alta, que se quedó blanca y muda, recuperaba el color y el habla. Casi me muero del susto, pensé que nos mataríamos. Al menos podías habernos avisado. No había tiempo para decir nada. Además, ¿te habrías quedado más tranquila si te llego a decir que vamos a dar un salto? No. Desde luego que no. Carlos se confirmó a sí mismo la razón con un gesto. Eso pensaba. El exceso de información no suele ser útil si no se tiene tiempo para asimilarla. Vale, Carlos, pero que quede claro, que tu lógica por un lado, y mi corazón al borde del infarto, por otro, no están de acuerdo. Después de unos minutos de revisar todo el equipo y ver que estaba perfectamente, ya mucho más tranquilos, Carlos quiso saber qué es lo que se atravesó en su camino. Marcelo, acláranos, antes del salto, gritaste que se trataba de una red a la deriva. Sí, una maldita red a la deriva, gastada, que perdió parte del lastre y flotaba en la superficie. ¿Qué es una red a la deriva? Las redes a la deriva, son redes más o menos normales que las echan los pescadores al mar y después las van a buscar para recoger la captura. Quedan suspendidas en medio del océano durante la noche, caladas desde la superficie a 6 u 8 metros de profundidad y extendidas a lo largo. Son como una muralla impenetrable para la fauna marina. Desgraciadamente no todas son ilegales, los pescadores las echan en el mar y después la van a buscar para recoger la captura. Ahora incluso las localizan con boyas que llevan un GPS. Es lógico que no te gusten, son un peligro para los barcos. Y también para los animales. Las redes de deriva son como cortinas invisibles que flotan sobre el agua. Estas redes flotan a la deriva impulsadas por las corrientes marinas o el viento y capturan todo lo que se cruza en su camino. Tiburones, tortugas, aves marinas, focas, ballenas, delfines y muchas otras especies sin interés para la pesca, caen víctimas de este tipo de redes. Parecía grande, yo calculé unos 300 metros. Seguro que era mucho mayor. Fabricar una red con nylon es muy barato. Para que te hagas una idea, son ilegales las que superan los 2,5 kilómetros, pero se han encontrado redes que superan los 50 kilómetros. ¡Qué barbaridad! ¿Pero por qué la utilizan y nadie las controla? Sencillo, un pequeño barco, con muy poca tripulación logra capturas inimaginables. Y como además, se realiza en alta mar y la red no está unida al barco, es muy difícil de controlarlos. Mierda de redes, como si no hubiese pocas cosas flotando en la mar como para tirar más. ¿Hay más cosas flotando, además, de barcos? Preguntó Alta con la ingenuidad que le caracterizaba. Flotando principalmente hay mucho tronco de madera, pero después también están los restos de los barcos y otros objetos. ¿Troncos? Sí, claro. Cuando se transportan los troncos de las talas o crecidas, flotando río abajo, un buen número de ellos se pierde en los deltas y son arrastrados hasta el mar que tardan en pudrirse. Aún es más, el agua del sal ayuda a conservarlos durante años, se calcula que tardan unos 10 años antes de hundirse. Pero no serán tantos los que flotan. El mar es muy grande. Se calcula que decenas o cientos de millones. Algunos estudios realizados en el Pacífico indican que existe una media de unos 40 troncos en cada retícula de 10 por 10 millas y hay muchísimos casos de barcos que han chocado con troncos. Pues vaya peligro, con ese no contaba. No es el único, también están los contenedores de los barcos, que se caen y quedan flotando. Bueno, pero serán muy pocos. Una media de 3.000 contenedores cada año se caen por la borda. ¡Qué barbaridad! En realidad estadísticamente son pocos. Solo 1 o 2 cada millón que se transporta. ¿Y qué pasa cuando se caen al mar? Algunos se hunden, pero la mayoría al ser bastante herméticos quedan flotando casi sin verse y son muy peligrosos, al ser de hierro y tener esquinas. Alta intervino en la conversación. ¿Flota un contenedor de hierro? Claro. Por supuesto que flotan, tienen un volumen que va desde 38 a 77 metros cúbicos, lo que implica que desplaza esas mismas toneladas de agua y tiene unos pesos máximos autorizados de 24 o 30 toneladas respectivamente. Su reserva de flotabilidad está asegurada en más del doble. Es cierto que entra el agua en ellos, pero lo hace poco a poco, han calculado del orden de 200 o 300 litros al día, así se van hundiendo lentamente, pero a este ritmo tardan varios meses en irse a pique. Además, algunos de ellos tienen revestimientos isotérmicos para transportar mercancías frías, o llevan materiales manufacturados protegidos en corcho blanco que los hace flotantes de por vida. A Alta no le gustaba mucho este tipo de explicaciones técnicas. Simplificando, que son peligrosos.
Es que abusas mucho de los datos, que eres más aburrido que leer una enciclopedia después de tomarse un cocido. Carlos salió a la defensa de Marcelo. No le hagas caso. Tus historias resultan muy interesantes, además, tienes la habilidad de justificarlos técnicamente, eso es lo que lo diferencia de los simples comentarios. No es por meterme con él, pero es que sería mucho más entretenido leer mensajes en una botella. Marcelo parecía no desconocer nada que tuviese que ver sobre el mar. Pues hablando de eso, hay un italiano, Roberto Regnoli, que colecciona mensajes enviados en botellas arrojadas al mar. Alta, eso le hizo gracia. No, si es que hay gente para todo. Eso de meter un papel en una botella. No solo papel, uno de los mensajes enviados en 1969, estaba escrito en un calzoncillo. Pues no sé lo que diría en mensaje, pero no es nada romántico eso de que te lo envíen en un calzoncillo. Por cierto, ¿cuánto puede durar un mensaje flotando en una botella? Pues teóricamente mucho tiempo. Un marino japonés, Chunosuke Matsuyama, naufragó con 44 compañeros en 1784 en un arrecife de coral del Pacífico. Matsuyama escribió un breve relato de su tragedia en un pedazo de madera, lo selló en una botella, y la arrojó en el mar. Por desgracia, él y sus compañeros murieron de hambre, pero la botella estuvo en el mar a la deriva durante 151 años hasta que se encontró en 1935. Qué triste. Me recuerda una película de Kevin Costner, que le llegaban mensajes en una botella de su mujer que ya había muerto, me pareció súper romántico, aunque tenía un final muy triste. Seguro que esta te gusta más. Ake era un aburrido joven marinero sueco en un barco en alta mar. Lanzó una botella con un mensaje, pidiendo a cualquier chica que la encontrara, que le escribiera un mensaje a su casa. Un pescador siciliano, encontró la botella, continuó con lo que pensaba que era una broma y se la dio a su hija Paulina. Ella le devolvió por correo la botella con otro mensaje. 2 años más tarde, en 1958, Ake visitó Sicilia para conocer a Paulina, y se casaron rápidamente. ¡Qué bonita historia! Es tan romántica. Siguieron hablando de mensajes y de botellas hasta que llegó la hora de cenar. Alargaron la tertulia y se fueron a dormir a la 1 y se quedó Marcelo haciendo la guardia hasta el amanecer. Se despertaron pronto para darle el relevo a Marcelo. A lo lejos, a unas 30 millas, ya podían distinguir la silueta del Teide, en teoría podía ver a más de 100 millas dado que con su casi 4.000 metros destacaba en el horizonte. Alta estaba contentísima con la visión de la silueta del volcán de Tenerife, ahí estaba su hogar, al que llegaría en unas horas y lo celebró preparando un magnífico desayuno de despedida. Sobre las 11 de la mañana, comprobaron en el GPS que estaban a 9 millas y llegarían al puerto de Santa Cruz en 1 hora. Entonces Alta les pidió un favor inesperado. Les confesó que no les contó a sus padres toda la verdad sobre su despido y tampoco en la pequeña aventura en que se había metido. En su momento, no deseaba dar muchas explicaciones de los motivos que le llevó a irse a veranear con su ex jefe cincuentón y un mecánico. Desde la distancia, sus padres podrían llegar a pensar que su hijita se había convertido en una especie de hippie para convivir en concubinato con unos pervertidos. Así que lo único que les contó es que estaban trabajando en un proyecto de un barco especial y después de construirlo estaban probándolo en navegación. Técnicamente hablando, nunca llegó a mentir, pues aún estaba en sus vacaciones de trabajo y probando al albatros. El problema es que las medias verdades son muy sencillas de mantener a 2.000 kilómetros de distancia, pero ahora que todos se verían, necesitaba la colaboración de Carlos y Marcelo para mantener el engaño. A Carlos no le gustaba mentir, aunque en este caso no le costaría hacerlo. Después de todo, ir por la vida como un empresario fracasado, embarcado en una aventura digna de veinteañeros, no ofrecía su mejor tarjeta de presentación ante los padres de Altaea. Eso sin contar con que estaban navegando en un barco ilegal perseguido por la Guardia Civil. Marcelo aceptó a regañadientes, por su carácter franco y sincero, no le gustaban esas trapalladas, como él las llamaba. Por otra parte, como compañero nunca dejaría de apoyar a Altaea, así que no pidió ninguna explicación ni se hizo de rogar.